gracias, Padre amado, por regalarnos esta tarde tan hermosa en la cual tú nos honras, Señor, con tu presencia. Tú te deleitas en la alabanza de tu pueblo. Tú te deleitas en un pueblo que busca, Señor, tu voluntad, agradarte, adorarte, rendirse a ti, Señor. Por eso en esta tarde, Señor, te pedimos que tú prepares nuestros corazones, que nuestros corazones estén dispuestos, oh Dios, para que tú puedas sembrar esa semilla, que es tu palabra, y pueda dar fruto, Señor, pueda germinar, pueda dar fruto para gloria y honra de tu nombre, hasta que todos confiesen, como cantábamos esta canción, que tú eres, Señor, Rey de Reyes, el único y verdadero Dios. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos esté guiando al meditar en tu palabra, Señor. Lo hacemos con temor y reverencia delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. El título de este mensaje es Un dolor que trae gozo. Un dolor que trae gozo. Y vamos a estar meditando en un pasaje de la Biblia que se encuentra allí en Segunda de Reyes, capítulo 22. No podía evitar pensar, teniendo una hermana que ya está por dar a luz, en un dolor que luego trae gozo. Pensaba en esto. Qué maravilloso, ¿no? El Señor poniéndonos también para que podamos comprender. Y antes de leer este pasaje, quería decir cuál es la idea principal de este libro de Segunda de Reyes, que está allí en el Antiguo Testamento. La idea central es la ruptura del pacto del pueblo de Dios con Dios y sus consecuencias. Esa es la idea central de este libro de Segunda de Reyes. En este libro podemos ver que se narra la historia de una línea ininterrumpida de reyes. 29 reyes en total, en ambos reinos, en el norte y en el sur. Del norte dice que de 20, 0 hicieron la voluntad de Dios o temieron a Dios. Estuvieron lejos. Y después encontramos unos 7, 8 reyes que buscaron hacer lo justo y recto delante del Señor. Si vemos como un todo el contenido de Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes, la nación que Dios llevó a la tierra de Canaán por medio de Josué para ser testigos a las naciones de alrededor, comenzó a imitar las costumbres paganas en lugar de testificar. Y vinieron consecuencias por su pecado. De manera que estos libros son un llamado del pueblo de Dios a volverse a Él en arrepentimiento y fe. Podemos ver en este libro la misericordia de Dios, a un Dios misericordioso, a un Dios fiel a su pacto. Hay esperanza aún para ellos, porque el Dios de toda gracia es fiel. Y Él cumpliría su palabra y seguiría tratando con su pueblo. ¿Hasta cuándo? Hasta la llegada del Mesías prometido. Así es el Dios que nosotros adoramos. Sigue siendo el mismo, fiel a su pacto, fiel a su pacto. Que nuestros corazones sean renovados cada día en esta esperanza. Que aquel que nos llamó es el Dios de toda gracia y que cumplirá su pacto con sus hijos, con su pueblo. Y vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 22, versículos del 8 al 13 y del 18 al 20. ¿Estamos ahí? Amén. Dice así la palabra del Señor. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey,
dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí, y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová, que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Versículo 18. Mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. En esta tarde vamos a estar pensando, en primer lugar, en la maravillosa providencia de Dios. En segundo lugar, vamos a estar pensando en cuál es la actitud que nosotros debemos tener ante la palabra. Y en tercer lugar, Cristo ha hecho posible que nuestro dolor se convierta en gozo. La maravillosa providencia de Dios. Vamos a hablar un poquito de este rey. Con 18 años el rey Josías ya había comenzado algunas reformas religiosas importantes para revertir las políticas de su padre y de su abuelo. Su abuelo Manasés, su padre Amón, hicieron lo malo. Su abuelo era peor que su papá. Sin embargo, vemos a un hijo totalmente, con un corazón totalmente opuesto. ¿Qué hizo este rey Josías? Destruyó los santuarios paganos, los postes dedicados a la diosa Acera, los ídolos tallados, las imágenes fundidas. Ordenó que demolieran los altares de Baal, que derribaran los altares del incienso que había encima. De esta manera el rey Josías purificó Judá y Jerusalén. Pero también Josías encargó reparar el templo del Señor. Y es allí en el versículo 8 donde nos dice que el libro de la ley es descubierto durante la reparación del templo de Dios. ¿Qué podemos decir de esto? Que Dios soberanamente ha vigilado la fidelidad del proceso de transmisión de la palabra a través de los siglos. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios mismo ha conservado su palabra intacta, con su significado original. ¿Qué quiere decir esto? Que puedes confiar en las Escrituras. Es la palabra de Dios y Él se ha encargado de conservar su palabra. La Escritura misma testifica del plan de Dios para preservar su palabra. Allí en Mateo 5, 18, Jesús dijo: porque de cierto os digo que antes que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesús
no podía haber dicho estas palabras, estas promesas, a menos que estuviera seguro que Dios preservaría su palabra. Jesús también dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24, 35. Es decir, que la palabra de Dios permanecerá para siempre y cumplirá todo aquello que Dios se ha propuesto hacer. El profeta Isaías, a través del Espíritu Santo, declaró que la palabra de Dios permanecería para siempre. La hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 48. Esto se reafirma también allí en el Nuevo Testamento cuando Pedro cita a Isaías, refiriéndose a la Escritura como la palabra que le fue anunciada. Después pueden revisar estos textos allí en 1 de Pedro 1, 24 al 25. Ni Isaías ni Pedro pudieron hacer tales declaraciones sin comprender la preservación divina de las Escrituras. La palabra de Dios fue dada específicamente a la humanidad y no cumpliría su propósito si no estuviera disponible para todos nosotros. Es por esto que Dios personalmente se ha ocupado de preservar su palabra. Las cosas, dice Romanos 15:4, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos, como cantábamos recién, tengamos esperanza. Qué maravilloso. Entonces, sin duda alguna, en su providencia, es Dios quien permite que este libro de la ley sea hallado durante la reconstrucción del templo. Y no solo eso, sino que hoy nosotros podamos contar con la revelación completa de la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios y es la revelación completa. Quiero preguntarte, ¿confías en la palabra de Dios? ¿Tienes fe en ella? ¿Es tu guía? O como compartía nuestra hermana este salmo, ¿es tu lámpara? ¿Es autoridad? ¿Cuánto tiempo inviertes en meditar en la palabra de Dios? ¿10? ¿15 minutos? ¿Media hora? ¿40? Esta verdad de que Dios la ha preservado a través de los tiempos ¿te motiva a hacer cambios en cuanto al estudio de ellas? ¿Te moviliza? ¿Te mueve a decir, Señor, tú la has preservado para que hoy yo pueda tener esta revelación completa? Y no tengo una copia, tengo un montón de copias, tengo en diferentes versiones, hasta la puedo tener en mi celular, Señor. ¿Cuán grande ha sido tu misericordia conmigo? Ellos apenas encontraron una porción, algunos dicen que es el Pentateuco, otros dicen que es solo una porción de la ley, lo que fue hallado allí cuando estaban reparando el templo. Así que Dios en su soberanía, en su maravillosa providencia, Él ha permitido este hallazgo de que el libro de la ley fuera hallado. Como estos reyes fueron tan malos y uno tras otro cada vez hacía mayores cosas que ofendían a Dios, imagínense, la palabra de Dios no tenía importancia para ellos. Podríamos pensar que se podría haber perdido y nunca más hallarlo, porque nadie cuidó de ella, pero Dios sí, Dios sí. En segundo lugar, quiero que pensemos en la actitud que nosotros debemos tener ante la palabra de Dios. ¿Qué decía el versículo 11? Miren allí en su Biblia el versículo 11. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. El corazón de Josías
fue conmovido por la palabra de Dios, al oír la ley, las palabras de Dios. De tal manera que, ¿qué hizo este rey? Se humilló profundamente, con dolor en su corazón, por sus pecados y el pecado de su pueblo. El versículo 19 dice, el Señor le dice a Josías, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Se humilló con dolor, lloró ante la presencia del Señor. Su corazón fue llevado a seguir a Dios y a guardar sus mandamientos. ¿Qué te sucede cuando oyes la palabra de Dios y te confrontas con tus pecados? Cuando el Espíritu te habla directamente, ¿qué haces? ¿Se conmueve tu corazón? ¿Tienes ganas de llorar? ¿Clamas a Dios? Señor, no soy digna. Perdóname. Quita la maldad, Señor, de mi corazón. Tú hablas lo justo, Señor. O tú dices, alguien le contó al pastor, alguien le contó al hermano. Resistiéndonos al Espíritu que toma esa palabra y habla a nuestros corazones, convenciéndonos de pecado. En Segunda de Crónicas, si quieren buscar, capítulo 34, versículo 31. Segunda de Crónicas 34, 31. Dice así: y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en el libro. Está hablando del rey Josías también allí. Hizo pacto con Dios. ¿De qué? ¿Qué iba a hacer él ante esa conmoción que había sentido, hacia ese dolor que él sentía por sus pecados? Él hizo un pacto. Señor, caminaré contigo. Señor, guardaré tus mandamientos con todo mi corazón y con toda mi alma. Y voy a poner por obras las palabras de este pacto. Es decir, las voy a vivir. Las voy a poner en práctica, Señor. En Segunda de Crónicas también allí el capítulo 34, versículos 1 y 2, nos dice que Josías hizo lo recto delante de los ojos de Jehová. Anduvo en los caminos de David su padre, que su reinado se destacó por la recuperación de la ley de Moisés y la lectura de la ley al pueblo y la renovación del pacto. Sabemos que a pesar que la Biblia hace de esta descripción del rey, ninguno de ellos pudo obedecer perfectamente, como nosotros hoy. Esto estaba anunciando la venida de un rey, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que sí iba a cumplir toda la ley. Y ese Rey de Reyes y Señor de Señores es el Todopoderoso en batalla, dice, es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Entonces la lectura del libro convence a Josías, ¿haciendo qué? Llevándolo a que él busque al Señor, a seguir a Dios, a guardar sus mandamientos. Pero él tenía la carga en su corazón
de que toda la nación oyera la palabra de Dios y también anduvieran en los caminos de Dios. Te pregunto, ¿anhelas que otros conozcan la verdad de Dios? ¿Anhelas que otros procedan al arrepentimiento y reciban esa gracia que un día tú recibiste? Tan pronto cuando escuchas la palabra de Dios, ¿te conviertes en hacedor de ella? ¿O te olvidas como aquel que se mira al espejo y luego se va? Esto no le sucedió al rey. El Señor nos llama a predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. A alzar nuestros ojos, porque los campos están blancos para la siega. Pero a veces estamos tan ensimismadas y solamente queremos recibir, pero no queremos dar. Nos conmueve la palabra, nos lamentamos, pero no hacemos compacto con Dios de poner por obra las palabras de su ley, de grabarlas en nuestro corazón. Y menos aún, podemos levantar la mirada para ver a otros. Como decía un himno que me erizaba la piel cada vez que lo cantábamos. Escucho llantos de dolor, de niños el clamor, gente que el amor de Dios no goza en su ser. Y ese himno continuaba con una promesa diciendo, Señor, yo iré de la tierra hasta el fin. Llevaré tu palabra de la tierra hasta el fin. ¿Tienes ese deseo en tu corazón? Como Josías, que le urgía que esta ley, estas palabras de Dios fueran leídas al pueblo, para que el pueblo se volviera a Dios con todo su corazón. Josías solo lo escuchó una vez, y fue transformado. ¿Cuántas veces necesitamos oír nosotras la palabra de Dios para ser renovadas, transformadas, para abandonar nuestros malos hábitos, nuestros pecados que abrazamos? ¿Cuántas veces necesitamos que Dios nos llame la atención y nos diga, esto no está bien, esto es pecado? Josías solo lo escuchó una vez y fue renovada su mente y su espíritu se humilló y se dolió, se entristeció profundamente. Nosotros hoy tenemos, como decía, un enorme privilegio de poder acudir a las Escrituras cada vez que lo necesitemos. Pero quiero decirte que cuanto más privilegio tengamos, más responsables seremos. No te preocupes por lo que aún no sabes, preocúpate por vivir lo que sabes. Preocúpate por poner en práctica lo que has oído, lo que Dios ha hablado a tu corazón. Si sigues, quiero más, qué maravilloso. Pero recuerda que cuanto más sabes, más se te pedirá cuenta. ¿Lees la palabra de Dios sin que el mensaje afecte tu manera de vivir? ¿Como un trámite más? ¿Como una tarea más? ¿Como algo más que tengo que hacer? ¿Qué cambios? ¿Qué reformas debes hacer en tu vida para vivir conforme a la ley de Dios? ¿Hay altares en tu corazón? ¿Ídolos que derribar en tu corazón? ¿Áreas que no has rendido a Dios y en las cuales tú necesitas ser restaurada? La palabra de Dios debe llevarnos como a Josías a tomar decisiones drásticas, decisiones inmediatas para reformar nuestras vidas y llevarla a una armonía con la palabra de Dios. Y esto implica, queridas hermanas y amigas, que muchas veces debemos cortar por lo sano aquellas cosas que nos pueden tentar o llevar a apartar de Dios. Cortar por lo sano es
no cortar solo la parte enferma, sino la parte sana, para que esa gangrena no siga consumiéndonos. Con tan solo una lectura de la ley de Dios cambió el curso de la nación. Entonces, cuando Josías se percató de lo corrupta que se había vuelto su nación, ¿qué hizo? Rasgó sus vestiduras y lloró ante Dios. Él usó la costumbre de esa época para mostrar dolor ante el pecado, su pecado y el pecado de su nación. ¿Lloras por el pecado de tu iglesia? ¿De tu familia? ¿Por tus pecados? Hoy escuchábamos, no mires a otro, mírate a ti. Eres tú. Eres tú quien debes comenzar a considerar tu pecado. Hermana, sé que muchas veces nos resulta más fácil mirar la falta del otro. Pero ¿qué hay de ti? ¿Qué hay de ti? Él rasgó su vestidura en señal de dolor ante el pecado. ¿Cómo hacemos hoy? No nos rasgamos la ropa, pero el llorar, el ayunar, el restituir, el disculparse si nuestro pecado ha afectado a otros, son actos de arrepentimiento que demuestran nuestra sinceridad. Incluso, quiero decirte esto, para la próxima vamos a ver señales del arrepentimiento. Cuando tú tienes paciencia con aquel a quien has ofendido, esperando que ese hermano procese todo lo que ha sucedido, estás mostrando que verdaderamente estás arrepentida. Cuando no buscas forzar que el otro te reciba de nuevo con los brazos abiertos y entendés el dolor del hermano, estás mostrando un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento genuino. La parte más difícil del arrepentimiento es el cambiar la conducta que originalmente produjo el pecado. Saben que quizás muchas personas, al leer la palabra por primera vez, no pueden entender el amor de Dios al ver que Él mandaba quizás enemigos para que oprimieran a su pueblo cuando ellos se apartaban de Él. Dice, ¿cómo un Dios de amor puede hacer esto? Pero quiero decirles que Dios le llamaba la atención no 1, 10 veces antes de enviar esa disciplina y ese castigo sobre su pueblo. Enviaba profetas. Ellos tenían la misión de confrontar al pueblo con sus pecados. Ellos le urgían que se vuelvan a Dios, que se arrepientan, porque el Señor iba a enviar disciplina y castigo sobre ellos si no lo hacían. 1, 2, 3, 10 veces. Dios es misericordioso. ¿En cuál llamado estás tú? ¿En el 10º? ¿En el 4º? ¿En el 5º? El Señor sigue teniendo misericordia de ti y de mí. Él quiere que todas nosotras procedamos al arrepentimiento, estemos a cuentas con Él. Y es así como en Deuteronomio capítulo 17, versículos del 14 al 20, podemos ver que Dios dio instrucciones claras para los reyes. Eran requisitos para los reyes que iban a gobernar su pueblo. Ellos debían ser según esta palabra, después léanlo porque es muy lindo para que lo puedan tener en mente. Ver que el Señor da instrucciones claras y precisas. Los reyes debían ser hombres apegados a la palabra de Dios. Tenían que hacer una copia de la ley para su uso personal. Mantenerla en la mano todo el tiempo. Leerla todos los días. Obedecerla
completamente. Por medio de este proceso, ¿qué iba a ocurrir? Ellos iban a aprender el respeto y el temor hacia Dios. De esta manera, Dios los libraría de sentirse más importantes que los demás o los libraría del orgullo. Imagínense si las palabras de la ley estuvieron perdidas. ¿Ustedes creen que los reyes obedecieron todas estas instrucciones? Seguir estas instrucciones iba a guardarlos de apartarse de sus decretos. No podemos saber lo que Dios quiere a menos que leamos su palabra. No podemos esperar un avivamiento en nuestras vidas sin tener en cuenta lo que Dios ha dicho, sin tener en cuenta su ley. ¿Cuándo ocurrió este avivamiento en la vida de Josías que afectó a su nación? Cuando el rey hubo oído. ¿Qué? Las palabras de la ley. Cuando el rey hubo oído. La palabra de Dios no impactará nuestras vidas, a menos que la leamos, a menos que reflexionemos, a menos que meditemos en ella con regularidad. ¿Con cuánta regularidad meditas y reflexionas en la palabra de Dios? ¿Cuántos días de la semana? ¿Cuántas veces? ¿Cuánto tiempo? Las indicaciones que Dios dio como requisito a los reyes, ¿son aplicables para nosotras hoy? Sí. Grábate en la mente, en el corazón, estas palabras, repítelas a tus hijos, a los hijos de tus hijos. Está diciendo, ten presente mis palabras en todo tiempo. Memorízala, guárdala en tu corazón. Ella te librará de que te apartes de mí, te librará de que pierdas el rumbo, te librará de tu ceguera espiritual. ¿Cuál es la actitud que deberíamos tener entonces ante la palabra de Dios, conforme a lo que hemos visto en la vida del rey Josías? Disposición. ¿Qué más? ¿Me ayudan? ¿Qué les parece? ¿Será que debemos tener humildad? Él se humilló, dice, al oír las palabras de Dios. Confianza de que Dios nos puede restaurar y perdonar. Pureza. Deseos de obedecer a Dios. Conocer la palabra de Dios, como decía nuestra hermana también al principio, nos permitirá, nos librará de tener que aprender por dura experiencia los resultados destructivos del pecado. Si tú persistes en tu pecado, desatendiendo las palabras de la ley, quiero decirte que vas a aprender por dura experiencia los resultados, las consecuencias destructivas del pecado. Para acercarnos a Dios, dos cosas son indispensables: el reconocimiento de nuestros pecados y el abandono de ellos. Jeremías dijo al pueblo que rompiera la dureza de su corazón. De la misma manera que un arado rompe el suelo sin labrar. Debían quitar el pecado que endureció sus corazones para que la palabra de Dios echara raíces y creciera en sus vidas. Jeremías utilizaba estas palabras: volveos al Señor, diciéndoles, conviértanse, lamentense por su pecado, lloren, clamen por la misericordia de Dios para que sus pecados sean perdonados y Él les dará vida.
y Él vivificará sus vidas. Y así pasamos al tercer punto. Cristo ha hecho posible que nuestro dolor, el dolor que sentimos por nuestros pecados, se convierta en gozo. Miremos el versículo 20. Por tanto, he aquí, dice el Señor, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. El Señor tuvo misericordia de Josías, porque su corazón estaba abatido, estaba contrito, estaba dolido. Gracias a la obra sin mancha de Cristo, nuestro dolor por el pecado se convierte en gozo, en un gozo perdurable. El Rey de Reyes tomó la copa de la ira de las manos de Dios para que al arrepentirnos de nuestros pecados y al depositar nuestra fe en Él, podamos disfrutar de su gracia, de su favor, de su perdón. Él tomó la copa de la ira que era para nosotras. Él se hizo pecado por nosotras. Y gracias a ese sacrificio, ese dolor que sentimos por haber ofendido a Dios, se convierte en un gozo perdurable, porque Él nos perdona si nos arrepentimos de todo corazón y creemos en su obra en la cruz. ¿Te ha señalado la palabra de Dios en esta semana, en la semana que ha pasado, algo de lo que debes arrepentirte? Pide a Dios que contriste tu corazón por tu pecado, si es que no sientes dolor por tu pecado. Que te conceda el arrepentimiento y que puedas recuperar el gozo de la salvación. Dios no quiere, queridas hermanas, una reformación moral, una buena apariencia exterior, sino una vida transformada por el Espíritu. ¿De qué sirve la fachada? ¿De qué sirve mostrar algo que no somos? ¿De qué sirve cegar nuestros ojos ante la realidad de nuestro corazón? Si Dios todo lo ve, ¿de qué sirve? Él quiere una reforma profunda en nuestros corazones. Resulta muy triste el hecho de que muy pocos ven el pecado tal y como es. Un engaño, una afrenta seria a Dios. La mayoría de las personas no pueden verlo. ¿Saben hasta cuándo? Hasta que se ven destruidas por ese pecado que han perseguido y que han abrazado. Solo entonces se dan cuenta de la gravedad del pecado en sus corazones. Pide a Dios que trate con tu frialdad, con tu carnalidad, con tu comodidad. Ora por una conciencia y temor de Dios. Erradica, oh Dios, la dureza del corazón, la rebelión, la inmoralidad, la falta de sinceridad, todo pecado que ha ahogado tu palabra y ha alejado nuestro corazón del tuyo. Que esta pueda ser nuestra oración todos los días.
cuanto más nos exponemos a la luz, más podemos ver nuestros pecados. Cuanto menos nos exponemos a la luz de la palabra, somos más indiferentes y solo nos va a molestar los pecados más groseros. Pero ¿qué hay de un mal pensamiento? ¿Qué hay de un juicio que haces sobre tu hermano? ¿Qué hay de tu murmuración? ¿Qué hay de tu envidia, de tus celos? No son tan graves para ti. ¿Qué hay de tu falta de diligencia en estudiar la palabra de Dios? ¿Qué hay de que no tienes un tiempo para apartar, para estar en la presencia del Señor? Jeremías 23:9 dice: en cuanto a los profetas, quebrantado está mi corazón dentro de mí. Tiemblan todos mis huesos. Estoy como un ebrio, como un hombre a quien domina el vino, por causa del Señor y por causa de sus palabras. Si no nos sentimos devastadas por la palabra de Dios, afligidas y tristes, es que nos hemos enfriado espiritualmente y necesitamos volvernos de todo corazón al Señor. El profeta hablaba de que podía sentir hasta sus huesos el temblor a causa de sus palabras. Si te sientes así, hay una buena noticia. Tu dolor se puede transformar en gozo. Solo tiene que venir a Cristo, porque Él lo hizo todo. ¿Hay mayor amor que este? Jesucristo vino, dice Isaías 61:1, a traer buenas nuevas a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y libertad a los prisioneros. Esta es una buena noticia. Esta es una gran noticia. ¿No se conmueve tu espíritu? Si tú eres una afligida, si tú eres una abatida en esta tarde, el Señor te dice: yo vine a sanar a los quebrantados de corazón. Yo vine a traer a libertad a los que están cautivos en sus delitos y pecados. Yo vine a darles vida y vine a darles vida en abundancia. Solo tienen que venir a mí. Ruego por la misericordia de Dios que no desatienda su palabra en esta tarde si Él te está llamando al arrepentimiento. Deja de confiar en ti y confía en el Señor para tu salvación. No hay otro camino. Cristo es el camino. Él es el Rey de Reyes. Él es el poderoso en batalla. Él es el que vendrá a buscar a todos aquellos que le han reconocido como Señor y Salvador de sus vidas. Ahora te pregunto para terminar, ¿hay mayor gozo que saber que nuestros pecados pueden ser perdonados o han sido perdonados? ¿Puedes hallar mayor satisfacción en cosas de este mundo que en saber que Dios te ha perdonado? ¿O que te puede perdonar si en esta tarde te arrepientes y vuelves de corazón a Él? Bendita sea la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A ti te honramos, Rey de Reyes y Señor de Señores. A ti te honramos en esta tarde. Te reconocemos como el Rey Todopoderoso.
que dejó su trono, su gloria, que se despojó a sí mismo, haciéndose semejante a nosotros y siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para que nosotras hoy podamos tener el gozo de la salvación. Señor, tú cambiaste nuestro lamento en baile, Señor. Tú nos vestiste, nos ceñiste de alegría. Por eso nuestro corazón se goza en esta tarde, en esa salvación tan grande, en ese amor inentendible, incomprensible para nosotras, eterno. Oh Señor, trae convicción de pecado en esta tarde a nuestros corazones. Y que podamos hacer como el rey Josías, hacer un pacto contigo en esta tarde. Devolvernos a ti de todo corazón. Decirte que queremos andar en tus caminos, que queremos andar en tus estatutos, que queremos guardar tu palabra y ponerlo por obra, oh Dios. Bendita gracia. Que en esta tarde, Señor, tú nos has visitado. Tú estás aquí con nosotras, Señor. Estás en nuestros corazones. Alabado seas por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén.